Hoy iniciamos la clase de la vida espiritual para todos aquellos personas que sienten la necesidad de anhelar la vida espiritual. Una cosa es la salvación y una cosa es saltear al escalón de una vida espiritual. Pero vamos a pedir intervenir, que el Espíritu Santo intervenga en esta clase. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido, Señor, por esta clase, Señor. No sabemos si vamos a seguir en esta clase, Señor, pero tu Espíritu Santo nos da aliento para seguir adelante, Señor. Te damos gracias, escudriñanos con tu palabra, Señor, y bendice al que me oye, Señor, al que me ve, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos con el propósito de la clase Vida Espiritual. Son varias partes. No sé cuántas partes vayamos a realizar, pero el propósito es de que conozcan, que tengamos conocimiento qué es la vida espiritual. Muchos, el concepto de la vida espiritual se equivocan mucho, porque la vida espiritual es aquella vida que nos creen que vamos a guardar castidad, vamos a guardar silencio, vamos a orar todo el tiempo. Esas definiciones ignorantes, pues no es así. La vida espiritual es una palabra terrenal que tiene una relación mutuamente con Dios y el hombre. Cuando empezamos la salvación, vamos primero a ver una parte que es la salvación en sí. En Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mis queridos hermanos, amigos, la salvación es un momento de la vida del hombre en que toma la decisión de recibir al Señor Jesucristo. Se arrodilla y recibe al Señor Jesucristo. Es una transformación, es un proceso de la salvación a la vida espiritual. No queramos correr antes de caminar. Sabemos que la salvación a la vida espiritual es un proceso. El recién nacido espiritual necesita reforzarse, crecer y tomar ciertos elementos a la vida. No es lo mismo una relación con Dios
a tener una comunión con Dios. Porque tú tienes una relación con Dios. Cuando tú le das el control de tu vida, cuando dices, ya, quiero que tú me manejes mi vida, te recibo a ti como mi Señor Jesucristo. Entonces empiezas a tener una relación con Dios. Pero a lo largo de los meses, años, te vas a dar cuenta de que vas a tener una comunión con Dios. Vamos a describir unas frases que el mundo adquiere. Soy una buena persona. Tengo un buen corazón. Se trata de mí primero y luego lo demás. Puedo hacer cualquier cosa. Amo el dinero. Tengo suerte, mucha suerte. Si me haces algo, me lo pagas. Piensa positivo. ¿Ves? El karma existe. Decimos, muchos caminos llegan a Dios. Hay que creer en ti mismo. El mundo nos está dominando cada vez más, pero optamos una salvación en el momento que recibimos al Señor Jesucristo. Es un arrepentimiento genuino, eficaz, es un regalo, es una gracia que Dios nos da. Pero cuando decimos que somos cristianos, las frases cambian. En vez de antes decir, soy buena persona, ahora solo Dios es bueno. Nada más. Antes, tengo un buen corazón. Ahora que soy un hijo de Dios, tengo un corazón perverso. Puedo hacer cualquier cosa. Ahora ya cambia su manera de ser. Dices, sin Dios no puedo. Transforma tus pensamientos. Pero sí, si tu salvación es genuina, transparente. También dice antes, piensa positivo. No, ahora ya se transforma. Hay que pensar como Dios. Ya no pienses en el karma, ahora piensas en la voluntad de Dios. Ahora ya no crees que hay mucho camino para Dios, muchos caminos para entrar a Dios, no. Ahora dices, Jesús es el único camino para Dios. Ahora ya no crees en ti mismo, ahora crees en Jesucristo. Muchos pensamientos se transforman cuando ya haces una salvación correcta, ya recibes a tu Señor Salvador, que es Jesucristo. Pero no nomás allí se estanca. Muchas personas se paralizan y creen que la salvación nomás es la salvación. No, tienen que anhelar, tienen que trabajar. Decir mucha gente, decimos, yo quiero
una vida espiritual, pero si no la trabajas. Yo quiero esto. Ok, la salvación es por gracia, no por obras. Perfecto. Pero la vida espiritual es día con día una relación y una comunión con Dios. Te voy a mostrar las clasificaciones conforme la Biblia dice. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Una señora me dijo en mi trabajo, ¿acaso todos somos hijos de Dios? Yo le dije, no. Ahí les voy a decir por qué. Hay dos clasificaciones de la creación de Dios. Una es no salvo sin el Espíritu Santo. A veces hay personas que no creen la salvación. Aún religiosas no creen la salvación. Y no entran, por supuesto, el Espíritu Santo. Hay otras que son salvos, pero escúcheme bien, los salvos se dividen en dos partes, mundanos y espirituales. Los salvos es un momento, como dije, es la vida del hombre en la que toma la decisión. Ya es salvo. Después, ahora Dios te da la gracia, por gracia. Eres salva. Pero tú tienes que esforzarte para no practicar el pecado. Por eso hay mundanas y espirituales. Las mundanas son carnales, inmaduros. Inmaduro es el recién nacido que necesita reforzarse, crecer y tomar ciertos elementos. El mundano puede ser religioso. El mundano puede decir, ¿qué tanto es tantito? Si miento, si robo, ¿qué tanto es tantito? ¿Cómo me arrepiento? Jesucristo es el abogado de nosotros, entonces hay que practicar el pecado y mañana pido perdón. Sí, Jesús te perdona, pero no tu consecuencia. Son mundanas y inmaduras. Y las personas espirituales son aquellas personas que son maduras, que llegan a alcanzar la madurez, que se arrepienten lo que hacen, que pueden pasar de la salvación a la vida espiritual, de tener una relación con Dios a tener una comunicación con Dios. Es un cambio. Sin cambio no hay crecimiento. Es un crecimiento del piadoso. El piadoso no quiere decir que ser bueno. No, el piadoso quiere decir una actitud, una personalidad que toma
el reflejo de Jesucristo. Una persona que está dispuesto a tener una comunión con Dios diariamente. Porque el creyente no pasa del puente de la salvación a la vida espiritual. Muchas veces por conformismo religioso, a veces por obedecer parcialmente. ¿Cómo obedecer parcialmente? Tú obedeces a Dios en lo que te conviene. Tú lees la Biblia cuando te conviene. Manipulas a Dios a tu interés y a tu necesidad. Tienes una relación con Dios, pero bajo tus intereses. Es muy bueno clasificar pecados. ¿Cuáles más y cuáles menos? Te asustas mucho cuando eres salvo mundano, cristiano mundano. Te asustas mucho. No quieres crecer. Piensas de una manera conformista. No, ya tengo la salvación, ya puedo tener una vida eterna. Ok, amén. Perfecto. Hago todos los domingos, voy al templo, oro, leo la Biblia, hasta allí nomás. De lunes a viernes hago lo que ella quiere. En el trabajo me porto como los del trabajo y cuando voy a la iglesia me porto conforme a la iglesia. Eso no es porque crees que el creyente no pasa el puente, pero tú debes de pasar ese puente de la salvación a la vida espiritual. Es un proceso. No te aferres a compararte con otros. Hay muchas personas que toman la decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador. Y tienen un proceso. A veces años, días, meses, quién sabe. Y aún los que pasaron están en la lucha del proceso. Los que pasamos, los que pasaron a una salvación espiritual, es un proceso todavía. No se gradúan de la vida espiritual. Todavía no se gradúan. Tienen que mantenerse fuertes, fortalecidos, vigorosos, con gozo y paz, aún en los problemas. Eso es probar la fe. Dios te prueba una fe si tienes fe en verdad. Te voy a comentar unos ciertos elementos de una vida espiritual. Muchas veces los cristianos mundanos, los que no tienen Espíritu Santo, porque dice, vamos a Efesios 1:13,
si está cerca, dice así: en el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al momento que lees todos los días, oír la palabra, el evangelio de la verdad, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por eso anteriormente dijimos, hay dos salvos, mundanos y espirituales. Hay ciertos principios de una vida espiritual que los de la salvación, los que son salvos mundanos, cristianos mundanos, no entienden. El cristiano espiritual maduro empieza a formar los hábitos. Los hábitos, primero, leer la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca te apartes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú medites, para que hagas prosperar tu camino. Tienes que oír la palabra de Dios, tienes que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizarte versículos de la palabra de Dios. Una persona cristiana mundana nomás te sabe un versículo o dos versículos, porque los domingos te memorizas nomás. Juan 3:16, Efesios 2:8, nomás. Pero el cristiano espiritual que quiere anhelar a una vida espiritual, que quiere hacer, que quiere el proceso, muchas veces dice, yo oigo decir, es que para alcanzar un proceso necesita que Dios te toque. Si no, con tus fuerzas no haces. No, claro que no. Dios te dio libre albedrío de decidir, ¿eres salvo o quieres trascender a la vida espiritual? Tienes que dar lo mejor de ti, dice Dios. Entonces, retomándonos los ciertos principios de la vida espiritual, tienes que oír, leer, memorizarse y meditar la palabra de Dios diariamente. No así. No, es que los cristianos mundanos, es que no puedo. Tengo exámenes, tengo un trabajo, tengo etcétera, ¿no? El cristiano espiritual, lo que tiene el Espíritu Santo, ya tomó los horarios para hacer hábitos de la palabra de Dios. Otro de los principios o elementos de una vida espiritual es el obedecer a Dios, no parcialmente, siempre. Eso no es obedecer. El obedecer a tus jefes, el obedecer a tu familia, el obedecer a tu esposa. En veces tienes que obedecer. El obedecer es cumplir lo que prometes con tus hijos.
tienes que dar un buen testimonio en tu familia, en tu trabajo, en todo, en obedecer siempre a Dios, para que diga, este tipo obedece mucho a Dios, porque está orando, tiene un carácter blando, dócil, está transformado. Dice que donde hay obediencia trae bendición. También otras ciertas características o elementos de una vida espiritual es aprendiendo a depender de Dios. El cristiano mundano no depende a Dios por completo. Depende a lo que le conviene. Por ejemplo, un cristiano mundano perdió su trabajo. Está renegando, está maldiciendo. ¿Por qué? Cuando está buscando errores a Dios. ¿Por qué es esto? Porque la voluntad de Dios. Tan sencillamente hay que depender de Dios para todo. Porque se enfermó el esposo o la esposa, la hija o el hijo, el papá, porque se murió el papá, la mamá, la voluntad de Dios. Todo tiene un principio y un fin. También hay que, en los ciertos elementos o principios o lo que le llames tú de la vida espiritual, es comunión cristiana. Tienes que tener una comunión cristiana con ciertas personas. Claro está que tú puedes convivir con todo, pero tú vas a saber si te conviene o no. Cuando estás de la salvación, la salvación también es una justificación de Cristo. Jesús ya justificó a nosotros, al Padre Celestial. Ya te dio una santidad pura. Ser apartado para Dios en santidad. Tú ya tienes, eres apartado para Dios en santidad. Pero ahora, cuando tú vas a escalonear la vida espiritual, esa santidad de Cristo en ti, esa santidad en ti, en Cristo, se vuelve progresiva, se vuelve un proceso. Entonces ya estás separado del pecado y de la injusticia, practicarte el pecado. La santidad
no es aquella persona que es buena, que es amable, que es servicial, que es que es, que es, que es buena, que es, ayuda a mucha gente, que no, la santidad es apartarse del hábito de practicar el pecado. Tú ya, por eso los cristianos mundanos tenemos o teníamos todavía practicar el pecado, porque sabíamos que nuestro abogado era Jesucristo. Pero la vida espiritual, la santidad de Cristo en ti es progresiva. Cuando el creyente obedece, ya es apartado del pecado y de la injusticia. Entonces ya eres apartado de Dios. Apartado, ya estás apartado de Dios. Ya eres hijo de Él. Y cuando entras la vida espiritual, entonces ya te separas de las prácticas del pecado, de la injusticia. Ya tienes una comunión con Dios, no una relación con Dios. Ya pasaste de una relación con Dios a una comunión con Dios. Es diferente. Tú puedes tener una relación con Pancho, Petra, pero no tienes una comunión con Pancho y con Petra. Es más fuerte la unión. Resumiendo, la salvación es un momento de la vida del hombre en que recibe el Señor Jesucristo. La vida espiritual es un proceso que dura una vida terrenal, agradando a Dios en sus actividades. Cuando éramos mundanos, cristianos mundanos, a lo mejor agradábamos a Dios y al mundo. Cuando nos disponemos a hacer vida espiritual de verdad, estamos trabajando para tener comunión con Dios. No nos conformamos a tener una relación con Dios. Estamos trabajando para tener una comunión con Dios. Es un proceso, amigos. Tú no puedes ser un recién nacido espiritual, darte chuletas. Tienes que Gerber tipo 1 y ahora tipo 2, tipo 3 y así sucesivamente. Cuando te salgan los dientes, pollito, ensalada, hasta chuleta. Tú no puedes pelear con el tiempo. Jesucristo tiene control.
de tu vida. Gracias por iniciar la clase. Espero que continúen los jueves. Voy a grabar y para el viernes, sábado, toda la semana se va a transmitir en el Face y en el YouTube, las redes sociales. ¿Para qué? Para así compartir la palabra de Dios, llevar un enfoque más tener conocimiento que es la vida espiritual y la salvación. En el siguiente clase nos vamos a ver los beneficios de la salvación y los beneficios de la vida espiritual. Hay un beneficio, les voy a adelantar, hay un beneficio de la salvación que es la santidad. Ya lo dijimos, la santidad es cuando ya te apartas de los hábitos del pecado y de la injusticia. La santidad se adquiere, la santidad progresiva, la comunión con Dios diariamente. Vamos a ser apartados para Dios y ser separados de los hábitos del pecado. Es difícil, pero no imposible. Uno de los beneficios de leer la palabra de Dios en tu vida, el Salmo 119, versículo 133 dice: ordena mis palabras, ordena mis pasos conforme a tus palabras. Trae una guía espiritual, la palabra de Dios. Vamos a entrar a este curso. Vamos a acabar, vamos a finalizar. Hoy empezamos. Dame like, suscríbete a mi canal, Consejero Cristiano 000. Gracias.